Ahora analicemos en Fast Answers. Predicción alcista del precio de Bitcoin de 920,000 pesos porque dice que alcanzaremos este precio mucho antes de lo que muchos de ustedes anticipan. Analicémoslo. Esta es una predicción completamente nueva. El presentador anónimo de Fast Answers predice que la aprobación de un ETF al contado de Bitcoin provocará entradas masivas de los gigantes de Wall Street. Mándalo. Vamos. Comparte con su 500,000 de suscriptores de YouTube los gigantes inversores Fidelity Investments, Charles Schwab, Citadel, Deutsche Bank, BlackRock, Numera, Franklin y Templeton tienen en conjunto activos bajo gestión por valor de 25,22 billones de dólares, como se puede ver aquí en este gráfico. Ingrese a Wall Street con 0,5% de los activos bajo administración asignados durante un año y durante 5 años. Como puede ver, Fidelity Investments tiene 4,5 billones. Charles Schwab 7 billones, Ciudadela de Holy Moly medio billón. Deutsche Bank 1 billón. BlackRock tiene 10 billones de números locos y nuevamente esa es la riqueza total de más de 25 billones de dólares provenientes de la principal gestión de activos. Ahora, según el analista, si las 7 empresas de Wall Street asignaron solo 0,5 porcentual de sus activos bajo administración a un ETF de Bitcoin al contado en el primer año después de la tenencia de Bitcoin en abril de 2024, entonces Bitcoin puede aumentar aproximadamente un 3.219% con respecto al nivel actual. Niveles en menos de una década. Vamos a dejarlo aquí. Si los clientes de Wall Street asignan 0,5% de los activos bajo gestión, algo que muchos creen que probablemente harán muy fácilmente, especialmente con las conexiones de los fondos de pensiones, etc., entonces necesitan algún tipo de alfa para sacar sus fondos de pensiones del hoyo o, de lo contrario, simplemente retrocederán y desaparecerán. Este es el supuesto de que el 0,5% de los activos bajo gestión aumente durante el primer año a partir de abril de 2024. Y si esto sucede durante el primer año, la demanda del precio de Bitcoin se disparará en abril de 2028, ¿verdad? Eso está a solo 2 pasos de distancia, fam. Y nuevamente, suponiendo que solo esa asignación de 0,5% ocurra dentro del primer año y otro 0,5% en el segundo año, etcétera, etcétera, eso nos llevará al precio de 920,000 pesos por Bitcoin en el año de abril de 2028. Ahí lo tienes. Déjeme saber si está de acuerdo o en desacuerdo con el analista y, como puede ver en este gráfico, el próximo ciclo el rendimiento mínimo en la línea suave, asumiendo que Wall Street acaba de asignar 0,5% de sus activos bajo administración por año, va a ser nos llevará a 920,000 dólares por Bitcoin para abril de 2028. Literalmente, faltan 2 años para que los gigantes de Wall Street puedan comenzar a comprar Bitcoin en caso de que Bitcoin ETFs obtenga luz verde. Esto es lo que dice el analista. Uno de los altos ejecutivos de BlackRock dijo que obtendrán el ETF al contado en los próximos 3 a 6 meses. Y como he dicho, tiene que ser antes de que BlackRock no quiera entrar después de saber cuándo van a estallar los fuegos artificiales. Todos conocemos FAM y al ver este video análisis realizado por Envast responde. Es probable que el precio de Bitcoin alcance los 920,000 dólares por moneda en abril de 2028. Consulte las notas del programa debajo del video y la descripción y déjeme saber qué tan alto cree que es probable que se eleve la acción del precio de Bitcoin para este pico del ciclo. Personalmente, predigo que ocurrirá en algún momento de 2025, creo que 2024, el próximo año, será el año en que el ETS finalmente obtenga la aprobación en los Estados Unidos. Alcanzamos máximos históricos, pero creo que alcanzamos ese pico del ciclo el año siguiente. Y me encanta la predicción provisional del precio a corto plazo de Max Kaiser de 220,000 por moneda. Pero personalmente creo que es, cuando menos, muy modesto. Puedo ver un precio de Bitcoin múltiple de 6 cifras. Fácil para este pico del ciclo. ¿Pero qué piensas, familia?